22 de junio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La prensa nos recuerda que entre otros santos del día, hoy podemos recordar a Santo Tomás Moro y a San Juan Fischer. Empezamos por Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro nació en Londres en 1478. Estudió en Oxford y en Londres. Fue un gran humanista, amigo de Erasmo y de Luis Vives. Pensó algún tiempo en la vida monástica y por fin, leyendo La ciudad de Dios de San Agustín, decide ser ciudadano de la ciudad celeste sin apartarse de la terrestre. La vida de Pico de la Mirandola influyó mucho en su vocación. Contrajo matrimonio con Juana y tuvieron 4 hijos, pero al poco tiempo queda viudo, contrayendo segundas nupcias con Alicia. El santo supo compaginar una vida interior profunda con una escrupulosidad en sus obligaciones profesionales. Como pionero en la promoción de los laicos, se enfrenta a los problemas de su tiempo con criterios cristianos. Demuestra con su ejemplo el valor de la obra bien hecha. Crece su prestigio como abogado y en la corte le piden su colaboración y luego es elegido canciller del reino. Sin embargo, cuando el rey Enrique VIII consigue la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón por presiones y sobornos, el santo renuncia a su cargo, intuyendo que eso le costará muy caro. Santo Tomás Moro se niega a firmar el acta de sucesión y de supremacía por la que se proclama el rey cabeza de la Iglesia anglicana e independencia de Roma. Moro acata la autoridad civil del rey, pero no quiere ser infiel a su conciencia. Poco después, Tomás Moro es juzgado y encerrado en la Torre de Londres. Muchos le piden que firme y que ceda, aunque sea disimulando, pero su conciencia no lo permite, no se lo permite. Prefiere ser discípulo del Señor antes que del rey. Su hija Margarita lo visita con frecuencia, rezan juntos, piensan en el cielo. El 16 de julio de 1535 fue decapitado. Santo Tomás Moro escribió muchos libros de piedad y en defensa de la fe. El más famoso de ellos es Utopía. Es un mártir por la unidad de la Iglesia y por la libertad de conciencia, contra las leyes civiles injustas. Pío XI lo canonizó en 1935. Bendito Santo Tomás Moro, ruega por nosotros pecadores. Amén. Y recordamos también a San Juan Fischer. Este santo nació en Beverly, Inglaterra, en el año 1469. A los 14 años ya era el estudiante más sobresaliente y a los 20 fue nombrado profesor del Colegio San Miguel. Se doctoró en la famosa Universidad de Cambridge y a los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad y fue ordenado sacerdote. Poco después recibió el nombramiento de vicecanciller o vicerrector de la gran universidad. En 1504 fue elegido nuestro santo como obispo de Rochester, cuando solo tenía 35 años. Y él, como hacía con todos los cargos que le confiaban, se dedicó a este oficio con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas de su recia personalidad. Con un entusiasmo no muy frecuente en su época, se dedicó a visitar todas y cada una de las parroquias para observar si cada uno estaba cumpliendo con su deber y a animar a los no muy entusiastas. A los sacerdotes
les insistía en la grave responsabilidad de cumplir muy exactamente sus deberes sacerdotales. Iba personalmente a visitar a los más pobres. Dedicaba, además, muchas horas al estudio y a escribir libros. Se hicieron famosos sus discursos fúnebres a la muerte del rey Enrique VII y en el funeral de la reina Margarita. Aunque era obispo y además canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. No dormía más de 6 horas, hacía frecuentes penitencias. Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fischer fue elegido para atacar tan fatales errores y escribió 4 libros para combatir los errores de los luteranos. En un sínodo de Inglaterra, el obispo Fischer protestó fuertemente contra la mundalidad de algunos eclesiásticos y contra la vanidad de aquellos que buscaban altos puestos y no la verdadera santidad. Cuando el rey Enrique VIII dispuso divorciarse de su legítima esposa y casarse con su concubina Ana Bolena, el obispo Juan Fischer fue el primero en oponerse. Y aunque muchos altos personajes, por conservar la amistad del rey, declararon que ese divorcio sí se podía hacer, en cambio, Juan, aún con peligro de perder sus cargos y aún de ser condenado a muerte, declaró públicamente que el matrimonio católico es indisoluble. El terrible rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra en reemplazo del sumo pontífice, y todos los que deseaban conservar sus altos puestos en el gobierno y en la Iglesia lo apoyaron. Pero Juan Fischer declaró que esto era absolutamente equivocado y en pleno parlamento exclamó: «Querer reemplazar al Papa de Roma por el rey de Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle un muera a la Iglesia Católica». Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él. 2 veces lo llevaron a la cárcel, otra vez trataron de envenenarlo, le inventaron toda clase de calumnias y como no lograron intimidarlo, lo mandaron encerrar en la Torre de Londres. Tenía entonces 66 años. Estando en prisión recibió del sumo pontífice el nombramiento de cardenal. El impío rey exclamó: «Le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo porque yo mandaré cortar la cabeza». Y así fue. El 17 de junio de 1535 le leyeron la sentencia de muerte. El rey Enrique VIII mandaba matarlo por no aceptar el divorcio y por no aceptar que el rey reemplazara al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. Al llegar al sitio donde le iban a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que muere por defender la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Recita el Te Deum en acción de gracias y muere. Bendito San Juan Fischer, ruega por nosotros pecadores. Amén.